esta mañana se ha firmado un documento promovido por la PDS que se llama un poco un manifiesto electoral. Tenemos con nosotros a Eduardo Sanz Maldonado, que es el presidente de la PDS, de la Plataforma en Defensa de la Salud de la Sierra, que nos va a explicar qué es ese documento y qué ha pasado esta mañana. Bueno, el documento este viene de alguna manera derivado del debate que organizó la plataforma hace 2 o 3 semanas, un debate sobre temas medioambientales entre los principales candidatos políticos. Entonces, en ese debate se vio que había cierta coincidencia en algunos aspectos, sobre todo relacionados con el tema de las canteras, con la protección de la sierra y tal. Y nos pareció oportuno elaborar una serie de puntos para que los principales candidatos políticos se comprometieran a llevarlos a cabo en caso de llegar a una responsabilidad que les permitiera. ¿Qué puntos y qué partidos han firmado ese manifiesto? ¿Cuáles son esos puntos? Bueno, pues los puntos son básicamente, son 6 puntos, en fin, fundamentalmente están relacionados con la gestión de las canteras, los primeros. Antes de la gestión de las canteras hay, digamos, 2 grupos de canteras: las canteras que fueron declaradas ilegales en su momento, en 2005, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Estas canteras han estado, como la mayor parte de la gente sabe, han estado explotando la sierra después de haber sido cerradas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por haber estado trabajando de forma ilegal y clandestina durante varias décadas, pero posteriormente han seguido explotando amparadas en un plan de restauración y reforestación que se llamó, que ha sido un plan encubierto de reexplotación minera de hecho. Es un plan que a nuestro entender es irregular y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía finalmente no se ha llegado a pronunciar sobre su presunta ilegalidad porque el plan ha acabado ya. Han pasado los 7 años, ha acabado el plan, entonces, aduciendo que ya el plan no estaba en vigor, pues ha acabado. ¿Y acabado el plan, ha acabado la restauración o se sigue trabajando? La restauración, reconocido por actores, llegó a alcanzar aproximadamente el 10%, no más. Realmente ha sido la excusa para mantener una explotación. Una vez que ha acabado el plan, se supone que ya no tienen licencias, ya las licencias han expirado. Ahora mismo esas 4 canteras no tienen licencia y no deberían estar trabajando. Lo que pasa es que nosotros tenemos algunas sospechas de que en alguna de las canteras sigue habiendo extracción de áridos y así lo hemos puesto en conocimiento de las autoridades, ¿no? Entonces, en el manifiesto lo que se promueve es que no se concedan más licencias relacionadas con la explotación de la sierra, en particular que permitan la comercialización del árido, que ha sido un poco el truco que ha permitido a estas 4 canteras mantener la explotación durante todo este tiempo. Y en relación a estas 4 canteras eso es fundamentalmente. Y, digamos, de alguna manera vigilar para que no haya ninguna irregularidad y realmente esas 4 canteras se mantengan cerradas, puesto que ya ha terminado su periodo de explotación, que de hecho nunca lo han tenido, pero en fin, después de todas las vicisitudes. Ese es un punto del documento, ¿no? Ese es el primer punto, el promover, digamos, el cierre definitivo de las 4 explotaciones que han estado siempre de forma ilegal y que ya, pasado todo este tiempo, entendemos que ya no ha lugar a dar nuevas licencias al respecto. Y luego hay otro punto relacionado con las canteras que no han sido declaradas ilegales, que también hay 2 o 3, y estas canteras tenemos constancia también de que están en su fase final de explotación, han llegado incluso en algún caso, estamos pendientes de que se resuelvan denuncias administrativas relativas a haber excedido la superficie original, y lo que promovemos, lo que marca este manifiesto es que el ayuntamiento haga un estudio en profundidad de la situación, de cuál es el grado de explotación, de cuál es la situación legal y promueva un plan para terminar con las explotaciones a corto y medio plazo. Entendemos que la sierra de Alhaurín ya ha dado bastante, ha contribuido bastante al pelotazo del desarrollo. ¿Qué partidos son los que han firmado este manifiesto? Pues han firmado todos los partidos de la oposición prácticamente, excepto el PP y Ciudadanos. Han firmado concretamente el PSOE, Izquierda Unida, UPyD, Alhaurín Despierta y Podemos también ha firmado, aunque Podemos no se presenta a las elecciones, pero ha querido también adherirse al manifiesto. El PP no se ha manifestado, Ciudadanos tampoco nos ha contactado al respecto. También hemos intentado contactar con el Partido Andalucista, que también se presenta a las elecciones en Alhaurín, pero no hemos sido capaces de contactar con ellos y, de todas formas, como está publicado en los medios, entendemos que los responsables del partido lo habrán podido ver y, de momento no han contactado con nosotros. ¿Qué más puntos? Sigue.
Pues sí, hay más puntos relativos, por ejemplo, a la salud. Uno de los problemas fundamentales, independientemente de aspectos ambientales, es la incidencia de los niveles de polvo en la salud de los alaurinos. Nosotros llevamos años, lustros diría yo, solicitando que se establezcan unas mediciones fijas de partículas PM10, partículas de menos de 10 micras, que son unas partículas que son lesivas para las vías circulatorias. Incluso hay algunos estudios que relacionan estas partículas con cáncer de pulmón. De hecho, Alaurín de la Torre, junto con otros municipios aledaños, son de los municipios de España donde la mortalidad por cáncer de pulmón de origen ambiental es de las más altas de España, supera hasta un 50% la media nacional, ¿no? Nosotros lo que pretendemos es que se instalen medidores fijos. Se han instalado en alguna ocasión medidores, pero durante cortos periodos de tiempo, una semana, pillando a lo mejor épocas lluviosas, que no son estadísticamente significativos de cara a hacer una medición. Sí, recuerdo que hace años se instalaron en 2 o 3 sitios. En 2 o 3 sitios, lo que pasa es que estuvieron una semana solamente. Eso es. Y entonces, a pesar de que estuvieron una semana, alguno de ellos dio una tasa de, digamos, de días excediendo los 50 microgramos por litro o por metro cúbico que establece la ley, bastante mayores de lo permitido. Pero bueno, realmente no eran significativos estadísticamente. Por eso pretendemos que sea un año. ¿Quién sería el responsable de instalarlo y de leerlo? Teóricamente las competencias entiendo que están más en la Junta de Andalucía que en el Ayuntamiento, pero el Ayuntamiento, independientemente de eso, puede promover la instalación de unos medidores fijos y obtener los datos oficialmente y con garantías legales y jurídicas y bueno, llevar adelante, porque la ley establece que hay unos niveles mínimos de los cuales no se puede exceder, que son 35 días por año de 50 microgramos por metro cúbico, creo que ese es el dato. Entonces, ¿Hay alguna obligatoriedad de ponerlo por alguna circunstancia o es a criterio y buena voluntad de la autoridad? Yo creo que el ayuntamiento no tiene ninguna obligación de ponerlo legal, pero hombre, moralmente yo creo que están obligados por lo menos para que nosotros nos quedáramos tranquilos, para saber cuál es la situación, para saber cuál es la calidad del aire que respiramos. Yo creo que el ayuntamiento debería ponerlo y en caso de que se detectaran que los niveles superan los legalmente establecidos, pues tomar las acciones que fueran pertinentes, lógicamente, ¿no? ¿Qué más puntos? Pues básicamente son estos puntos relacionados con el tema de las canteras y luego también hay un punto relacionado con, digamos, la iniciativa de protección de la sierra que la PDS junto con otros grupos ecologistas ha promovido desde hace ya... Explica con un poco de detalle esa iniciativa que ya empezó hace varios años. Sí. Y para que lo... Bueno, hace varios años nosotros lo que promovimos es que la Sierra de Mijas fuera protegida, con una de las figuras que contempla la ley, que es Parque Natural. Posteriormente entramos en contacto con otros grupos, concretamente ecologistas de Nación de Mijas, que tenían también un proyecto mucho más ambicioso que el nuestro de protección de la sierra, incluyendo también la Sierra Alpujata, con idea de darle más... de Coín. La Sierra Alpujata es la que une la Sierra de Mijas con las sierras occidentales de la provincia de Málaga. Entonces, esta zona tiene más sentido desde el punto de vista biológico, ecológico, porque permitiría una conexión entre estas dos sierras y permitiría flujos genéticos entre especies y tendría mucho más sentido que no el proteger zonas aisladas como si fueran islas independientes. Nos pareció que la idea era muy buena, la idea la tenía muy bien desarrollada y nos adherimos como plataforma, nos adherimos al movimiento. Es un movimiento que se llama Movimiento Pro Parque Natural Sierra Mijas Alpujata. Incluso fue llevada al Parlamento andaluz, ¿no? Sí, fue una iniciativa que bueno, la plataforma lanzó, Izquierda Unida lo llevó al Parlamento de Andalucía como proposición no de ley y el Parlamento aprobó iniciar los trámites encaminados a la elaboración de un plan de ordenación de recursos naturales, que es un estudio previo a la protección de una zona, ¿no? Esto se aprobó hace un par de años y en este sentido es en el que nosotros hemos incluido un punto en el manifiesto, que ya digo que han firmado estos grupos políticos, comprometiéndose a promover el desarrollo de esta eventual protección, para lo cual pues, convendría pues, entrar en contacto con otros ayuntamientos de la zona para hacer un frente común y el promover a nivel de Junta de Andalucía el que se lleve adelante este plan de ordenación de recursos naturales y la posterior protección de la sierra. ¿Cuál es la principal dificultad que tiene ese plan en la sierra? ¿Las canteras? No. Bueno, las canteras es uno de los problemas, pero las canteras es un problema que está ya de alguna manera tendrá que solucionarse en un plazo razonable, ¿no? Dada la evolución que está tomando el tema.
El problema fundamental es que son muchos los municipios implicados, porque son todos los municipios que están alrededor de la Sierra de Mijas y de la Sierra Alpujarra. Pero se adhirieron Algunos y otros no. Por ejemplo, se adhirió Mijas, se adhirió Benalmádena, se adhirió Alhorn de la Torre, curiosamente. No sé si Málaga también se adhirieron varios grupos. Entonces, el problema es que otros ayuntamientos pues no se adhirieron, lógicamente, porque no todo el mundo estuvo de acuerdo. Y hay ciertas reticencias porque, bueno, hay muchas personas que piensan que proteger una zona supone restarle maniobrabilidad, pues actos de edificabilidad, incluso de gestión del territorio. Entonces, bueno, el trabajo nuestro como plataforma y como movimiento es de alguna manera explicar a la gente que la protección de la zona lógicamente conlleva ciertas restricciones, pero de alguna manera lo que pretende es dar un desarrollo razonable, sostenible de la zona que permita lógicamente actividades. Los parques naturales no prohíben ningún tipo de actividad humana específicamente, sino que la modulan, la controlan y de alguna manera Los que más prohíben serían los parques nacionales, que no es el caso, ¿no? No, no es el caso. Un parque nacional es una figura de protección fuerte y un parque nacional contempla zonas, como por ejemplo parece que va a ser el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, contempla zonas de muy especial protección donde incluso la entrada está restringida porque son zonas que se entiende que tienen un valor ambiental muy elevado, ¿no? El parque natural es una zona, es una figura mucho más moldeable y que en función de las circunstancias, por ejemplo la Sierra Mijas Alpujarra, sobre todo la Sierra Alpujarra, es una tierra muy humanizada, con agricultura, con casas dispersas. La idea es seguir promoviendo, digamos, la actividad humana, es decir, no erradicar la actividad, ni mucho menos, seguir promoviéndola, promover agricultura, promover actividades, pero siempre actividades de alguna manera respetuosas con el entorno, no hacer construcciones a mansalva en todos sitios, sino hacerlo todo manteniendo, digamos, un estándar ambiental razonable que permita que no se destruya absolutamente. La Sierra de Alhorn, aparte de las canteras, no está muy urbanizada. No, hombre, la verdad es que hay algunas urbanizaciones agresivas, suben mucho en la sierra, sí, y quizás no deberían haberse hecho, en nuestra opinión, pero bueno, es verdad que la Sierra de Alhorn está relativamente, y la Sierra de Alhorn Grande también está relativamente, hay bosques de pino bastante densos y hay zonas arriba de matorral, incluso de matorral mediterráneo bastante bien conservado. Entonces, de alguna manera se trata de evitar acciones como por ejemplo las canteras, acciones de explotación salvaje sin control, sin autorización, sin licencia y con la connivencia de las autoridades, que lo que ha hecho es hay un impacto ambiental enorme. Pero digamos, de alguna manera regulando este tipo de actividades se puede conseguir que la actividad humana no destruya necesariamente su entorno, sino que realmente haya una compatibilidad y haya una convivencia, que al fin y al cabo nosotros somos parte de la naturaleza, ¿no? Eduardo, por último, me gustaría que explicara a los lectores de alhorn.com sucintamente cómo va el tema de la restauración de las canteras, la terminación, centrándote específicamente en eso. Bueno, la restauración es un tema muy controvertido. Para empezar, no hay un acuerdo, digamos, estandarizado de cómo se tiene que restaurar una cantera, porque existen muchos criterios dependiendo de la naturaleza del suelo, dependiendo del estado de la cantera, de si es de piedra, que si hay mucha piedra suelta, dependiendo de las pendientes que se han dejado, que aquí, por cierto, son brutales, en algunos sitios son prácticamente tajos verticales. Entonces, hay cierta, digamos, controversia. Nosotros lo que proponemos es que se haga un estudio en profundidad, se pida opinión a expertos, existen estudios de distintas universidades. El otro día yo en el resumen que hice previo al debate electoral presenté uno de la Universidad de Barcelona, donde se analizan pormenorizadamente distintas circunstancias que puede haber alrededor de la restauración. Entonces la idea es un poco ver la situación y ver qué opciones hay y decidir la mejor opción. Siempre existe desde nuestro punto de vista una premisa que hay que cumplir, y es que los que tienen que restaurar las canteras no son los que han estado durante décadas explotando de forma ilegal y clandestina esta sierra, sino que debería ser pues, seguramente la administración pública la que debería de alguna manera liderar. ¿Y financiado? Bueno, de alguna manera la ley establece que a las personas que han cometido infracciones o a las empresas que han cometido infracciones urbanísticas debería habérseles impuesto una sanción equivalente al beneficio ilícitamente obtenido. Me estaba refiriendo también a lo que se llama avales. ¿Qué son los avales? Sí, bueno, pero los avales, tampoco sé la cuantía de los avales de luego habría que ejecutarlos, entiendo yo. Los
¿vale? Eso es una cantidad que las empresas ponen al principio para caso de que haya cualquier dificultad, cualquier irregularidad, el ayuntamiento o la empresa o digamos, la administración que fuera, pues lo tiene un poco como garantía, ¿no? Los avales, lógicamente, deberían ejecutarse, lo que pasa es que probablemente serán manifiestamente insuficientes. Digamos que esto debería completarse con las sanciones que deberían haberse impuesto y no se han impuesto de forma insuficiente, pero claro, han sido 30 o 40 años de explotación ilegal, sin control, y el beneficio ilícitamente obtenido ha sido enorme, ¿no? Entonces, bueno, nosotros entendemos que esto debería imponerse y con este dinero acometer la eventual restauración una vez que se haya asesorado oportunamente. Y todo esto, entendemos nosotros, que debería encuadrarse dentro, y vuelvo a algo que comenté antes, dentro de este plan de ordenación de recursos naturales que comentaba antes. Es decir, este plan, figura previa al proteger la sierra como parque natural, de alguna manera de lo que se trata es de eso, de ordenar los recursos naturales. Entonces, una vez que ya uno acomete una ordenación general de la sierra de cara a darle una expectativa de sostenibilidad a largo plazo, ahí debería incluirse también qué hacer con las canteras, cómo acometer la restauración, y de alguna manera ese sería el entorno en el cual llevar a cabo adelante esto. Y por supuesto, fundamental, para nosotros indiscutible, no se podría comercializar el árido sobrante. Esta ha sido la excusa clara y manifiesta que ha permitido a los que han estado durante estos 7 años haciendo la... Sino aprovechar ese árido para la misma cantera. Moverlo dentro, en cualquier caso, no extraerlo y no comercializarlo, porque esto es lo que realmente ha servido para que durante 7 años, en lugar de haber una restauración, haya habido una explotación encubierta disfrazada de restauración. Eduardo Sáez, presidente de la PDS. Muchas gracias por esta charla. Gracias.